Hola amigos queridos, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros compartiendo en este día donde vamos a explicar cómo armar este delicioso cupcake gigante de chocolate con centro líquido para festejar a papá. Más o menos vamos a revisar la técnica y les voy a dar consejos sobre el uso de este tipo de molde de pastel, donde he encontrado la mejor manera para encapsular un centro líquido, que no tengamos sorpresas y que el momento de partirle se derrame ese centro líquido, causando esa sorpresa para papá y ese gusto por degustar nuestro pastel. Más o menos no sé si es que ustedes han encontrado en el mercado este tipo de molde. Es el que hay para hacer cupcake, pero también ustedes podrían hacer su cupcake gigante con los moldes normales de 15 centímetros de diámetro redondos y de 10 centímetros de diámetro si es que gustan hacerle un poquito más pequeñito. Cuéntenos amigos, desde dónde nos están viendo. Es un gusto compartir el día de hoy con todos ustedes. Para nosotros queremos darles todo lo que podemos y asimismo aprovechar esta oportunidad de estar en vivo para que nos hagan cualquier tipo de preguntas, dudas sobre la elaboración o incluso de chocolatería mismo. Aprovechen en este sentido esta oportunidad. Les enviamos saludos para todas las personas que nos están viendo. Cuéntenos desde dónde nos están viendo. Muchos saludos para nosotros, nuestros compatriotas ecuatorianos que estamos dentro del país y fuera del país. Les queremos mucho y vamos para adelante. Hicimos nuestra masita. La masita que preparamos es de una receta que tenemos dentro del canal que se llama la masa 4x4, que les vamos a dejar el link. Le distribuimos en dos partes, la de este molde pequeñito para la base del cupcake y en este molde para la copa del cupcake. Ustedes pueden ver aquí, este molde tiene tres partes. En algunas ocasiones, para hacer el centro líquido, luego de puesta la masa, pueden taparle con esta tapita, y lo que provocará es que cuando se cocine la masa va a quedar esta cavidad aquí dentro de la masa, cuando ustedes les desenmolden. Pero yo he hecho ahora este arreglo. En vez de utilizar esta tapa, introduje este vaso de metal con un poco recubierto con papel de aluminio para lograr que nuestra cavidad para el centro líquido sea más grande y que pueda contener más cantidad de centro líquido, ¿sí? Entonces vamos a desmoldar. En este lado del molde yo no utilicé ni mantequilla ni harina, solamente coloqué un papel de cocina, recortándole en redondo y adaptándole como que si fuera un cupcake. Vamos a, no sé si es que puedes acercar un poquito la cámara. Vamos a sacar el papel de aluminio. Retiramos y vemos que queda una buena cavidad para colocar el centro líquido. Nuestro centro líquido va a ser un riquísimo sirope de avellana, de crema de avellana, que más o menos es la Nutella. También tenemos una receta aquí dentro de nuestro canal para hacer Nutella casera. Igual les vamos a dejar el link. Y lo que vamos a hacer es, en este momento vamos a preparar el centro líquido, que es, hemos aprovisionado 150 gramos de crema de avellana, 150 gramos de leche condensada y 50 gramos de leche entera. Vamos a juntar todo, mezclar bien y lo vamos a colocar en la cavidad. Pero antes de esto, amigos,
vamos a hacer una bonita estructura para evitar que el centro líquido se absorba en el pastel y que se concentre líquido ahí. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a colocar en todo alrededor un ganache de chocolate para que este ganache al enfriarse sea como una capsulita que contenga el centro líquido. Igual, amigos, este es el ganache de chocolate. Igual tenemos una receta dentro de nuestro canal. Les vamos a dejar igual el link para que ustedes lo puedan realizar. En este momento vamos a colocar el ganache en el centro líquido a manera de que vamos a armar una especie de coquilla para que el ganache se enfríe. Más o menos de esta manera estamos revistiendo, no sé si es que puedes enfocar acá adentro. Estamos revistiendo las paredes de esta cavidad. Cuando este ganache se enfríe, va a ser una pared que no va a permitir que el centro líquido sea absorbido por la masa. Tal vez alguna duda. Rosa nos saluda. Rosa Hola, Martínez Rosa. nos saluda. Hola, Rosa. Martínez. Hola, Rosita. Qué gusto. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Apreciamos mucho su presencia el día de hoy en nuestro canal. Es algo que nos impulsa y nos ayuda a seguirles entregando contenido de buena calidad para que ustedes sigan aprendiendo de este lindo mundo del chocolate. También, luego de revestir este centro líquido y luego de haber colocado aquí el centro líquido, vamos a hacer una estructura con unos sorbetes para evitar de que el pastel se derrumbe y sea un poco más consistente. Ya. Entonces, ahí vamos a dejar que se enfríe el ganache. Ya está bien colocado. Más o menos hemos dispuesto una cantidad de unos 170 gramos de ganache para nuestro centro que se mantenga consistente. Entonces ahorita vamos a dejar que se enfríe un poco y vamos a preparar de manera muy fácil. ¿Por qué lo hicimos así? He visto que en otros cupcakes únicamente le ponen crema de avellana y suficiente, pero como que lo que queremos es que se derrita el momento que le partamos y que se derrame, entonces necesitamos que sea más líquido que esta consistencia. Vamos a mezclar la leche condensada con la crema de avellana y sabe delicioso, y la leche entera. Cuéntenos. A ver, vamos a hacer una cosa. Al final de la
presentación de esta transmisión. Si ustedes gustan que partamos el pastel para ver cómo se derrama el centro líquido, sorpresa para papá. Si es que el 50% de nuestros participantes envían un mensajito que diga cupcake gigante, partimos el pastel, ¿ya? Pero si no envían ese mensajito, quiere decir que no quieren ver cómo se derrama o cómo partimos el cupcake gigante para papá. Poco a poco. Gaby Chacón nos saluda. Hola Gaby querida, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. Gracias. Qué gusto, veo que estamos aquí los que en realidad nos encanta, nos gusta el chocolate. Les cuento que acostumbrarse a consumir chocolate es lo más sano que podemos hacer, pero el chocolate real, desde luego. Chocolate de buena calidad, chocolate amargo. Y en este caso, esta cremita de avellana que le hemos preparado en nuestro canal tiene concentración de cacao amargo, tiene avellana tostada y molida, claro está. Entonces esa es la crema de Nutella casera que hacemos aquí y es lo más saludable. Nada de aditivos, nada de colorantes, todo muy natural. Y si lo hacemos nosotros mismos en propiedad, tenemos la oportunidad y la garantía de que sabemos qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que le damos a nuestra familia. Asimismo, acostumbrarles a que desde muy pequeñitos, sepan lo que es el chocolate real. Aprovechemos porque después podremos ver chocolate. Ahora hay hasta chocolate de imitación, claro, la manteca vegetal hidrolizada con sabor a colorante y colorantes artificiales. Y ahora incluso he escuchado que en Europa están inventando una fórmula de imitación de chocolate, pero la verdad es que no exactamente, no sé qué contiene esa fórmula, pero sí sabe a chocolate, dicen, pero exactamente no sé qué es lo que contiene. Ya. A ver, entonces esperemos un momentito más que se enfríe el centro líquido. Miren la consistencia que esta maravilla de centro líquido tiene. Sabe a chocolate y avellana. Es una ricura. Bien. Entonces, mientras tanto por acá, les quería contar acerca de nuestra decoración. Este va a ser el molde para nuestro escudo de Super Papá, el que también les vamos a dejar aquí en el link adjunto en el canal y en este video. Le recorté y le agradezco mucho a Lore Vallejo por ayudarme con esta impresión. Le recorté, este es el escudito que vamos a colocar acá en el cupcake y esta es la letra que va a ir aquí. Cuando necesitamos un molde en especial, no tenemos que hacernos problemas, solamente buscamos en el internet porque ahora hay montones, imprimimos y luego recortamos. Esta decoración la vamos a hacer con choco porcelana. Unas masitas muy buenas, igual que son en base a chocolate y tienen menos azúcar, mucho menos azúcar. Entonces, no sé si está frío. Esperemos un ratito más. Ya. Bueno, mientras tanto sigamos armando la base de nuestro pastel. Para hacer que esta basecita sea un poco más firme, vamos a colocar estos sorbetes para luego poner la segunda base de nuestro pastel.
Necesito una tijera. Permiso un ratito. Entonces aquí cortamos estos sorbetes. Esto lo que van a hacer es a sostener nuestra base de espuma flex de esta manera para poder colocar sin ningún problema el segundo nivel. Vamos a recortar un poquito. También podrían hacer su masa si es que la prefieren un poquito más suave, más liviana, con otra receta que también tenemos aquí en el canal. Ya, sobre esta base vamos a colocar nuestro segundo nivel. Y una vez enfriado el ganache, ahí sí vamos a colocar el centro de líquido aquí. Hasta que se llene. Perfecto. Ahí estamos. Marito, por favor, pásame el que está ahí adentro. Ya. Diego Salgado nos saluda también. Hola, hola Diegui. Gracias por estar aquí compartiendo. Entonces, aquí tenemos nuestro frosting riquísimo de chocolate, el que lo vamos a usar para pegar el pastel. Este le colocamos aquí en la base para pegar el segundo nivel. Vamos a colocar una base de espuma flex para que se mantenga estable el segundo nivel, porque acuérdense que aquí hay un huequito en el que hemos colocado nuestro centro líquido. Entonces debe estar nivelado para colocar la base. Bien, ahora vamos a colocar el segundo nivel. Algo que les quería comentar respecto a este molde es que en este nivel yo no coloqué ni harina ni mantequilla, únicamente le coloqué mantequilla. De esta manera se desmoldó muy bien el pastel, la masa. Entonces, para que se pegue y no se mueva, el segundo piso igual colocamos un poco más de frosting. Perfecto. Entonces vamos a vamos ahorita a colocar una capita para lograr hacer una especie de atrapamigas
para llevarlo a refrigeración y de esta manera lograr un mejor acabado en la labor. Perfecto. Entonces con una espátula repasamos un poquito, solo un poquito, en los lugares que falten por recubrir. De esta manera llevamos a refrigeración, más o menos por el lapso de unos 10 minutitos en el freezer para que se endure un poco la capa. Entonces ahora vamos a decorar el centro líquido. Perdón, vamos a hacer la decoración de escudo. Como les contaba, este es nuestro molde que vamos a utilizar. Vamos a hacer con una masita de choco porcelana que la hemos preparado previamente. Aquí está. Esta masita es una masa que se usa en vez de fondant y que tiene menos azúcar porque es en base a chocolate. Es muy maleable para cualquier trabajo, para cualquier figurita que queramos hacer. Por lo general en esta repostería utilizamos este tipo de rodillos que nos ayudan a darle el grosor adecuado que queremos. Vamos a aplastar, vamos a alisar sobre un tapete. Este tapete es un tapete de gel o de silicón. Regálame un poquito de alcohol. Gracias. Siempre recuerden que todos los instrumentos que utilicemos tenemos que tratar de que estén sanitizados y siempre usar alcohol. Vamos a utilizar también un cortador. Es de estas herramientas de repostería que usamos. No sé si puedes acercar eso. Entonces, aquí está nuestra masita. Se parece a chocolate, ¿no es cierto? Bueno, en realidad es choco porcelana, se llama. Tiene una base de fondant, de fondant normal. Tiene choco plastilina y tiene
algunas cositas que la hacen súper agradable, rica y desde luego que tiene chocolate. Entonces vamos a alisar. Esta masita también se presta para hacer figuritas de cualquier tipo. Estas rodelitas nosotros le colocamos en el rodillo para que cuando pasemos el rodillo por la masa, no salga ni muy delgadita la masa, ni muy gruesa en algunos lugares, que todo se alice completamente al mismo espesor. Entonces aquí colocamos, vamos a poner nuestro molde y con este estilete no tiene mucho filo, tiene solamente el filo necesario que sea para cortar la masita, pero no le va a hacer daño al tapete de gel que tenemos abajo. Este tipo de estilete ustedes le pueden encontrar en los lugares de pastelería. Un poquito más. Hagamos otra repasada para que se desprenda fácilmente. Con el dedito repasamos así para lograr un poco de brillo en nuestra labor. Y con este lado de la espátula o del estilete afilamos o retiramos las imperfecciones para que se vea una labor mejor cuidada. Ya. Tenemos este tipo de molde para dar una textura. En este caso es una pared de ladrillos. Vamos a colocar una pared de ladrillos para darle una textura. Aplastamos y retiramos. Igual acá. Volvemos a hacer para que se vuelva a armar teniendo mucho cuidado. No, es preferible dejarle así porque ya con la letra se va a tapar todo esto. Porque si le volvemos a colocar esto aquí, vamos a hacer una doble textura y no se va a ver bonito. Ahora vamos a hacer el filo. Vamos a hacer una tirita larga. A ver, solo vamos a necesitar más o menos esta cantidad. Esto es más o menos como jugar con plastilina.
Voy a retirar esto de aquí que me están molestando estas migas de pastel. Por lo general yo trabajo con guantes porque cuando trabajo con guante no se me calienta mucho la masa. Los pasteleros y los chocolateros sabemos que cuando se calienta mucho la masa, como es la masa de chocolate, el chocolate tiene manteca de cacao, suelta mucho la grasa y empieza la masita a desprenderse. Entonces hay que trabajar con guantes cuando se usa este tipo de masa para que la masita no se caliente mucho y no suelte los aceites de la manteca de cacao. Entonces estoy haciendo el contorno de nuestro escudo. Cuéntenos, amigos, ¿ustedes han tenido oportunidad de trabajar con o de ver cómo se hace este tipo de labor? ¿Ustedes trabajan con fondant? ¿O ya han trabajado con choco porcelana? Esta choco porcelana es la mejor de las masas para decoraciones. Tenemos que lograr que este cordoncito sea del mismo grosor. Ahí está. Ya, no sé si puedes acercar un poquito o vamos para allá. Ya, entonces aquí tenemos el cordoncito. Vamos a hacer una unión aquí. Y para eso vamos a utilizar la tijera. Al trabajar con este tipo de masas, nosotros aprendemos que podemos hacer cualquier inspiración. Podemos lograr hacer cualquier cosa que se nos ocurra. Y aquí vamos a empatar. Entonces le hacemos poco a poco el contorno. Y presionamos un poco para lograr que la masita se pegue.
Asimismo, le damos un poco más de brillo. Repasando con el dedo. Les cuento que la mejor herramienta en realidad son las manos. Y ahorita en este punto, si queremos dar más brillito, podemos repasar el dedito, simple, el dedo. Y van a ver cómo brilla. Porque el chocolate, ya saben, brilla. Cuando se sabe la técnica adecuada, podemos obtener el mejor brillo. Entonces ahí está nuestro escudo. Le vamos a dejar que se enfríe un poquito. Y ahora vamos a hacer la letra. Ya. ¿Puedes pasarme por favor ese tapete que está encima, el rosadito, mejor? Gracias, Natita. Ahora vamos a usar otro tapetito. Para hacer estas masitas, hay que guardarlas en una fundita de plástico para conservarles que no se enfríen mucho. Por acá tenemos igual chocoplastilina de color amarillo, que igual vamos a moverle un poquito para lograr que se caliente un poco, porque está un poco fría, y para obtener la mejor calidad, sin rasgones o sin cortes feos, tenemos que calentar. Muchos saluditos a todos por allá. Saluditos, saluditos. Esperamos que les guste nuestro contenido. Estamos calentando un poquito la masa. No sé, enviaron mensajitos. ¿Quieren ver cómo se corta ese pastel? ¿Quieren ver cómo sale el centro líquido? ¿Qué les parece este tipo de pastel? ¿Alguna vez lo habían visto? Ya estamos. Más abajo, bájale, 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 bájale. Ya estamos. Perfecto. Aquí vamos nuevamente a alisar. ¿Por qué le uso esta masita de color amarillo para la letra y no en café o en blanco?
porque la letra va a ir pintada de dorado. Entonces, al pintarle de dorado, necesito darle un fondo para que nuestro dorado se vea más bonito, que resalte más el dorado. ¿Puedes acercar por favor un ratito acá a la cámara para que vean nuestros amigos cómo vamos a cortar? Es básicamente el mismo procedimiento. Ya, entonces, igual, con el estilete, ¿no es cierto? Con este estilete que no tiene una punta, mucho filo, que no es como un bisturí, porque un bisturí le va a cortar a la plantilla de gel que tenemos debajo. Entonces lo que vamos a hacer es perfilar la letrita que tenemos aquí. Esta es nuestra letrita de Super Papá. Cuéntenos qué facilidad tienen o qué tipo de chocolate encuentran en sus países. En cambio, esta choco porcelana es con chocolate blanco. Igual tiene una base de manteca de cacao. Y también cuando se le calienta mucho empieza a soltar el aceite de la manteca de cacao. Por eso es un poquito difícil de manejar, pero mucho más saludable que el fondant de azúcar. Igual. Entonces le perfilamos bien para el corte. ¿Qué les parece? ¿Cómo va a quedar? Le dejaremos bien, le haremos bien. Ya, entonces igual con este lado del estilete ahora vamos a perfilar. ¿Qué tipo de producto les gustaría ver en la próxima ocasión? Que hagamos nuestro en vivo. ¿Qué tipo de producto de chocolate? Y esta letrita le vamos a pintar con pintura de oro comestible. Ya está.
Todavía hay que seguirle perfilando un poco. Les cuento que este tipo de trabajo es muy bonito, muy relajante, es parecido a una pintura. Y para las personas que les gustaría aprender este tipo de arte, próximamente vamos a dar cursos. Ya. Entonces vamos a pintarle. Aquí hemos preparado una pintura de oro comestible, un polvito de oro con una mezcla de licor artesanal o con cualquier tipo de licor que ustedes prefieran. La pintura de oro se mezcla con el licor artesanal. Es un toque especial. Para nuestras decoraciones. Entonces, no sé si es que se nota cómo resalta la pinturita de oro con un fondo amarillo. Es diferente cuando se coloca pintura de oro en un fondo blanco. No resalta tanto. Y también depende del fondo, del color amarillo para, de acuerdo a eso, se le da otros tipos de acabado. Si es que hiciéramos con un material más amarillo, más como amarillo tostado, se le podría dar una apariencia de pan de oro. Pan de oro viejo. Si ustedes quieren trabajar con pintura de aluminio o de plata, color plata, deberían hacerle el fondo blanco o gris, gris claro, para que resalte de mejor manera el acabado de la pintura. Entonces, como es la letrita del Super Papá es el punto focal, ahí está mi Sora. Les presento a mi perrita Sora. No sé si es que le han visto en otros videos, aparece Sora ahí. Es muy cariñosa y cuida la casa. En este punto esperemos un momentito que se seque un poco la mano que le dimos.
Y por aquí hemos preparado también otras decoraciones para nuestro pastelito, como son una cereza. Vamos a ver cuál de las dos queda mejor. Preparamos unas estrellas. Vamos a darle un retoque. Entonces vamos a darle un pequeño retoque hasta que esta S se seque. Ya. Ya está. Ya, entonces ahorita lo que vamos a hacer es, voy a traer un poco de chocolate para pegar esta letrita acá. Oh. Vamos a pegar nuestra letrita. Con un poco más de este mismo material. Para darle un poco más de volumen. Vamos a colocar ya en el escudo. Vamos. Dejémosle ahí hasta que se seque un poquito, porque si no se me va a dañar la labor. Y luego le retoco la pintura. Ya, dejémosle ahí. Vamos a terminar de armar el pastel. Igual este frosting de queso es saludable. ¿Por qué? Tiene queso crema. Entonces,
Aquí vamos a colocar nuestro escudo. Vamos a colocar otras colaciones, porque es nuestro super papá. Y vamos a colocar una decoración de cerecita. ¿Qué les parece cómo está quedando? Por tiempo, como no se seca todavía esta base de pintura de oro comestible, Podemos darle una segunda mano de oro luego de que se haya secado bien nuestra labor después de unas 3 o 4 horas. para darle ese toque especial, ya saben, es nuestro super papá. Y hay que hacerlo que reluzca con todos sus colores, con todo lo que ellos significan para nosotros. Entonces, se merecen que los festejemos como se debe. También podemos, estos detallitos es lo que le da el toque lindo, distinguido y diferente a nuestras creaciones. Y con esto, amigos queridos, nos despedimos y les deseamos que tengan un feliz Día del Padre, que lo festejen muy bien, que este producto o este contenido les sirva de mucho. Cualquier duda estamos listos para atenderles. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima.